No existen asesinatos políticos, no existen secuestros políticos, no existen carrobombas políticos, ni reclutamientos de menores políticos, ni siembra de minas antipersonales políticos. Quienes cometen esas conductas son criminales y así se les debe reconocer y así se les debe tratar, no solamente por la ley colombiana, sino por el derecho internacional. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro que lo que ocurrió en la Escuela General Santander hace 2 años fue una vil expresión del terrorismo, donde fueron asesinados 22 héroes jóvenes que tomaron el camino del bien en nuestro país. Y nosotros, como gobierno, y las autoridades judiciales de Colombia han solicitado la extradición de quienes cometieron, ordenaron y sabían de esas conductas. Y por lo tanto, no claudicaremos en esa solicitud de extradición. Estábamos escuchando las declaraciones del presidente de la República, Iván Duque, que ha arremetido y ha agudizado su discurso frente a todo lo que tiene que ver con los cabecillas, los jefes de la guerrilla del ELN, que aún permanecen en La Habana, Cuba, a propósito de lo que señaló también la Cancillería de la isla, que no va a extraditar, no le va a dar a este procedimiento, con una solicitud que inclusive, recordemos, elevó el gobierno colombiano para que se adelante este proceso de extradición de estos cabecillas de la guerrilla del ELN. Ha dicho el jefe de Estado, como ustedes han escuchado, que no hay asesinatos políticos y tampoco hay carrobombas políticos. Ha agudizado su discurso el presidente Iván Duque, también un poco molesto con lo que viene ocurriendo en materia diplomática con Cuba. Y saludamos a nuestro editor político de Semana Noticias, Diego Bonilla. Diego, este fin de semana usted inclusive nos daba detalles de esta comunicación oficial de la Cancillería de Cuba respondiéndole al gobierno colombiano que no iba a extraditar a estos jefes de la guerrilla del ELN. Sí, señor Javier, y el gobierno cubano argumenta que sencillamente ellos van a cumplir los protocolos que se firmaron entre el Estado colombiano y la guerrilla del ELN por allá en 2016, cuando se inició la negociación. El gobierno cubano argumenta que sencillamente si los guerrilleros del ELN quieren salir, se deben aplicar estos protocolos porque, bueno, diciéndolo coloquialmente, pues ellos prestaron la casa para esa negociación, se quedaron con el problema, pero no los van a extraditar. Allí va a haber un problema muy grande, Javier. La posición del gobierno es que no va a aplicar estos protocolos porque es un compromiso que firmó el expresidente Juan Manuel Santos y Cuba dice, nosotros no los vamos a extraditar. ¿Esto qué quiere decir? Al parecer, se quedan en Cuba los integrantes del Comando Central que hacen parte de la Delegación de Paz del ELN. Pero, como durante todos estos días se ha venido hablando de la tensión diplomática, de las reuniones que hubo con el embajador de la isla aquí en Colombia, José Luis Ponce, pues el presidente Duque también se refirió sobre este tema de las relaciones. Quienes orquestaron y conocieron esos hechos tienen circular roja de Interpol. Y por eso esperamos que se privilegie la relación con el Estado colombiano antes que la relación con el ELN, que es un grupo narcoterrorista. Y es narco porque está vinculado al negocio del narcotráfico. Y por eso también tenemos absolutamente claro que será en este gobierno donde se marcará un hito histórico en las próximas semanas. Y es que por primera vez se cumplirá con la extradición de miembros del ELN a los Estados Unidos por solicitudes de jueces federales por el delito de narcotráfico, para que quede claro lo que son. Ahí tiene usted, Javier, lo que dice el presidente Duque, priorizar las relaciones diplomáticas, es decir, como que le manda a decir a Cuba que elija a quien prefiere. Sin duda esto va a generar un revuelo político. Sí, un gran debate nacional porque hay algunos sectores políticos que de todas maneras le están exigiendo al presidente Iván Duque que retome, que reactive los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, panorama que se ve muy lejos con la postura que ha mantenido el gobierno nacional. Y también Iván Duque, el presidente de Colombia, ha hecho referencia a lo que usted también ha hablado, Diego, de esos protocolos que se establecieron para la permanencia de estos jefes de la guerrilla del ELN en la isla, en
La Habana, Cuba. Y esto ha dicho el presidente Iván Duque. Por eso nosotros no estamos en endilgarle a nadie culpas, pero sí en reclamar la solidaridad con un Estado de Derecho que ha sido lacerado por ese grupo. Aquí no se trata de defender o no protocolos, porque yo fui muy claro cuando le hablé a Colombia después de ese execrable hecho. Una cosa es que haya una ruptura y otra cosa muy distinta que se fragüe un acto criminal, un acto terrorista en contra del pueblo colombiano y que los miembros del COSE lo sepan. Por eso nosotros estamos muy claros en que no claudicaremos en ese empeño. Y también quiero decir lo siguiente. Veo pronunciamientos donde algunos quieren sacarle provecho político al asesinato de líderes sociales. Y algunos quieren tratar de desviar el debate sobre el asesinato de líderes sociales. ¿Quiénes los están matando? Los mismos grupos narcoterroristas. El ELN, la Narcotalia, la Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos, la Oliver Sinisterra, los Pelusos, los Puntilleros, el Clan del Golfo. Y por eso los estamos confrontando con determinación. Por eso tenemos también el plan de acción oportuna, operacional también en territorio. Las cosas en materia diplomática entre Colombia y Cuba no están nada fáciles. Sigue la tensión diplomática luego de esa reunión que sostuvo la canciller Claudia Blum con el embajador cubano en Colombia, José Luis Ponce, que no llegó a un feliz término. No se entregaron más detalles sobre esa alerta que a través de una carta muy corta por parte del gobierno cubano se alertaba de una amenaza de atentado terrorista por parte de la guerrilla del ELN en Bogotá. Veíamos la respuesta de la Cancillería cubana a la solicitud formal de extradición, insistiendo Colombia en eso, en el envío especialmente de los cabecillas de la guerrilla del ELN a Colombia para que avancen esos procesos judiciales aquí en el país. Y vemos también que ha agudizado el discurso el presidente Iván Duque, insistiendo que van a continuar pidiendo la extradición de estos cabecillas de la guerrilla del ELN. ¿En qué va a parar todo esto? El tiempo lo dirá. Diego, ya para despedirnos en esta transmisión, ¿algún dato adicional? No, sencillamente, Javier, que cada vez se vienen conociendo más episodios relacionados con el ELN. Usted recordará que la canciller Claudia Blum dijo el pasado jueves que el gobierno colombiano tenía la certeza de que los integrantes de la delegación de esa guerrilla en Cuba estaban participando directamente en las acciones terroristas de esa guerrilla que cometen aquí en Colombia. El gobierno cubano dice que les ha preguntado a ellos y que niegan, que dicen todo lo contrario. Entonces es un problema, Javier, que ya muy seguramente en este gobierno no se resolverá, y el presidente Iván Duque mantiene firme su postura. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, ha dicho, bueno, si quieren una negociación, renuncien a toda acción delincuencial y nos sentamos a dialogar. Sin embargo, en un comunicado, la guerrilla dice que no van a renunciar a sus derechos, dicen ellos. Así que es un problema que va a continuar en el tiempo, Javier, y muy seguramente cuando llegue un próximo gobierno podría haber una nueva solución, bien sea retomar el diálogo o aplicar esos protocolos para que vuelvan al lugar de origen, que es sabido, ellos salieron desde Venezuela, y las fuerzas militares de nuestro país los puedan combatir. Y a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de todas las redes sociales de Semana Noticias, nos pueden encontrar en las señales de Facebook, de Periscope en Twitter y también en YouTube. Pero activen la campanita, activen las notificaciones para que todo este paquete informativo les llegue a su propio celular. Desde ese dispositivo móvil, ustedes pueden acompañarnos con todas estas informaciones. Recuerden que somos el primer canal digital de Colombia.